Ana Carolina, muchísimas gracias por tu disposición a conversar con nosotros en este 5º aniversario de Gaceta. Yo sé que estás con mucho trabajo, con muchas cosas, y lo que queremos es hablar un poco sobre la libertad de expresión y básicamente tú como periodista, la libertad de prensa. ¿Cómo la ves en la actualidad en el mundo, en América Latina, en Centroamérica y en Guatemala? A ver, gracias, Virgilio. A ver, Virgilio, yo comienzo diciéndote que soy periodista. Y los periodistas lo que hacemos es contar historias de cosas que nos suceden, de que alguien nos las cuenta, y que no solamente es contarlas, sino también es ver qué impacto tiene. Yo ahorita contigo lo que quiero es comenzar a contarte una historia, si hablamos del periodismo en Guatemala. Yo comencé a ejercer periodismo en los años 80. Era la época todavía del conflicto armado interno, pero también soy de la generación, yo no soy de la generación que ejerció el periodismo en esa época dura, en la que murieron, desaparecieron periodistas. Yo soy ya de la generación que cosechó ese sacrificio y que ya tuve un espacio para formarme y para poder aprender sobre periodismo y a ejercerlo de una manera más segura. De los 30 y tantos años que tengo de hacer periodismo, la situación es diferente ahora. Te digo, es la primera vez que siento esa querer callar a la prensa, querer que la prensa, un cuestionamiento, pero no al trabajo periodístico, sino que cómo abres tú la puerta para criminalizar el ejercicio periodístico. Eso es lo que estamos viviendo hoy en Guatemala. Tú tienes a periodistas con trayectoria, gente que se conoce su trabajo, pero que ha sido un trabajo que es incómodo para esas autoridades. Lo que ha pasado en esos últimos 2 años acá es que las instituciones se han debilitado y ya no tenemos confianza en esas instituciones. Entonces, por ejemplo, tú no tienes a periodistas que sean procesados por la ley de emisión del pensamiento, sino que los tienen por causas que son ajenas a tu ejercicio. ¿Y eso en qué repercute todo eso? Existe una autocensura ahora de otros colegas. Existe un temor por expresarte. Si tú me dices que figuras que son referentes en el periodismo están ahorita con esa situación, ¿cómo va a ser un periodista de un medio pequeño, por ejemplo? No tienes esas certezas. Te lo resumo diciendo que estamos atravesando un momento difícil. A mí me preocupa hacia dónde va el periodismo. Me preocupa el cierre de medios de comunicación. Porque una cosa son espacios para opinar, para formar distintas corrientes. Claro. Yo no pretendo que solamente exista una corriente. No, no, no. Seamos plurales. Porque tú, por ejemplo, como lector, tienes derecho también a leerlos. Claro, claro. En la diversidad, la posibilidad de tener varias lecturas de la misma realidad. Esa diversidad de opiniones, ¿tú crees que realmente en los cierres de espacio están siendo para todos o solo para un determinado tipo de periodismo? Es para un determinado tipo de periodismo. O sea, ese periodismo que es incómodo, ese es el periodismo que se quiere cerrar de una u otra manera. A ver, Virgil, ¿cómo ha sido siempre en Guatemala el espacio de la prensa? Hemos tenido medios tradicionales que responden a una línea editorial. Yo, como insisto, si tú conoces la línea editorial del medio en el que estás trabajando, tienen las cosas claras. Creo también que los lectores deben de también entender cuál es la línea editorial de estos medios para conocer el mensaje que están recibiendo. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Vamos a ir a elecciones generales el año entrante. Y yo me temo, como te digo, que vayamos con menos medios de comunicación. ¿Qué medios están quedando? Si hablamos de prensa escrita, tienes prensa libre y tienes el periódico. El periódico ahorita está atravesando una situación complicada con la captura, con la detención del presidente de este medio, José Rubén Zamora.
Luego tienes Prensa Libre, que sigue siendo un diario, podríamos decir, conservador, pero que hay un espacio, hay unas columnas de opinión de distinta índole también que tú puedes ver, y hay un esfuerzo por seguir haciendo un periodismo. Sí. Y Prensa Libre se mantiene siempre dentro de su misma línea. Si tú comparas Prensa Libre y el periódico, por ejemplo, el periódico tenía más una parte, un cuestionamiento más crítico hacia la función pública. Más periodismo de investigación, además. Investigación, sí. Que esa era, desde que se fundó el periódico, esa era parte de su esencia. Luego vamos a televisión. Ahí el problema es más serio. En televisión tienes tú los televisiones, o sea, la televisión que se maneja con la televisión abierta. Sí. Estamos hablando de los canales Canal 3 y 7 del señor Ángel González, que toda la vida son y van a ser medios de comunicación al servicio del gobierno de turno. Claro. ¿Por qué? Sencillamente, ¿cómo obtienen ellos sus licencias? ¿Cómo obtienen ellos sus frecuencias? No han salido, son frecuencias que no han salido a la subasta pública. Porque cuando se acerca la fecha, el gobierno, el Congreso autoriza una renovación y seguimos con lo mismo. Entonces nunca vas a esperar de esos medios televisivos, por ejemplo, o de la radio que ellos administran, un cuestionamiento hacia las autoridades. O sea, caminan de la mano. Y ahí está. ¿Qué te preocupa? Que realmente la televisión abierta llega a todo el país. Exacto. Que no ocurre con las televisiones, por ejemplo, que se transmiten por cable. Luego, teníamos otro espacio de televisión que era, por ejemplo, Guatevisión. Ya no está. Sí. ¿Qué te queda en televisión? Te queda solamente Canal Antigua, y Canal Antigua, o sea, pertenece a una persona que ahorita es cuestionada, o sea, en su gestión, el señor Derek Archila, ahí está el canal. Y si tú ves ahorita las emisiones que da, el tipo de análisis que da es también, no es necesariamente un análisis periodístico. Y no hace investigación. No es investigación. Ahora, ¿esa investigación dónde se está haciendo? Se está haciendo en lo que ahora se llaman los medios independientes. Y yo te diría, son los medios digitales. Que hay algo que también que hay que entender, gracias al Internet, los periodistas estamos haciendo periodismo en otras plataformas. Entonces tú puedes ver, por ejemplo, un medio digital que hace investigación, como puede ser, te mencionaría a Plaza Pública, te puedo mencionar a No Ficción, te puedo mencionar a Vox Populi. Estamos nosotros desde Ojo con mi Pisto cubriendo gobiernos locales, Agencia Ocote, o sea, ya hay varios medios de comunicación. Ahora, el problema que sí tenemos, Virgilio, es que el impacto de estos medios de comunicación todavía es pequeño. Exacto, eso te iba a preguntar. Es decir, ¿cuál es la posibilidad de que ese tipo de medios puedan influir realmente en la narrativa de la realidad? Sí, ¿a qué aspiramos todos los periodistas? A ver, Virgilio, te esfuerzas por hacer una investigación que te toma meses, se publica, tienes un impacto, pero ahí se queda. Sí. Y eso te genera frustración. Entonces, ahorita, algo que yo lo veo interesante es cómo estos medios digitales comenzamos a hacer alianzas para trabajar entre todos y lograr un mayor impacto con las publicaciones. Alianzas como cuáles. Por ejemplo, te hablo de Guatemala Leaks. Guatemala Leaks estamos ahorita Agencia Ocote, Plaza Pública, está Ojo con mi Pisto, No Ficción y Con Criterio. Ajá. Entonces, ¿cuál es la idea? Trabajamos esta investigación, se publica en cada uno de estos canales y luego, bueno, darle un seguimiento. Ahorita estamos pues preparando investigaciones para poder hacer esto. Ahora, esta parte de lo que llamamos ahora periodismo colaborativo, ya no es solamente que esté pasando en Guatemala, sino es una sinergia que tú tienes en los medios de comunicación, en los medios digitales, o como en otros países, los medios tradicionales de papel, están haciendo ese traslado al digital y ya se suman también a ese tipo de alianza. Pero aquí haces de nuevo la investigación periodística. Sí. Pero lo que tú dices es algo muy importante. ¿Cómo hacer que esa materia, que ese tema permanezca?
Sí. Que la gente lo pueda ir retomando. Por ejemplo, lo que se descubrió con relación al, al Polochik. Es decir, bueno, ya lo supimos, sabemos que los rusos están ahí, sabemos que el gobierno cuida. ¿Sí? Y sí, o sea, entiendo esa parte, esa frustración. Y ese es también el reto que tienes tú. O sea, y te digo, o sea, siempre nos preguntamos cómo hacemos, qué debemos de hacer para que nuestros temas, esas investigaciones que tienen un impacto, no se mueran más allá, o sea, se mueran el día siguiente de la publicación. Sí. Por ejemplo, esa parte digital también te permite que en el momento en que se menciona algo, tú puedes volver a sacar tu tema y lo puedes volver a publicar y comienza a circular otra vez. Ajá. Sí. Ahora, estamos también, si quieres verlo así, aprendiendo a cómo trasladar tu mensaje en estas redes. Pero también las redes son un momento, hablemos de Twitter. Esa es una red para la gente que quiere, que busca información. No es una red social, la red social la tienes en Facebook y ahora tienes otra que puede ser Instagram, que puede ser TikTok. Okay. Claro. Pero hablemos de la fuente informativa. ¿Qué está pasando en ese espacio? Hay una agresividad hacia los periodistas que resultan incómodos para ellos, para este poder. ¿No? Sí, ahora, y si eres mujer, la situación todavía es peor. Peor, sí. Es decir, porque la descalificación, a ver, el problema en Guatemala, y yo creo que es Centroamérica, Salvador, Nicaragua, tal vez Honduras empezará a haber cierta libertad. Me dicen que en Costa Rica empieza a haber cierta agresividad de parte del presidente contra los periodistas, una descalificación del periodismo. El problema de las redes es que te entra mucha basura. ¿Y cómo entonces tú logras hacer que la población se vaya quedando con la información que cuenta? Virgilio, un reto que tenemos es alfabetización mediática. Yo te doy algo tan sencillo. La gente te comparte información que ahí está. Entonces hay que preguntarle cuál es su fuente. Un medio de comunicación, un medio informativo, usemos esa expresión, que no te identifica quiénes son los responsables de esa publicación, no perdas tu tiempo ahí. Cierto. Ahora, eso lo decimos nosotros porque somos periodistas y estamos en este oficio. Pero el reto es decirle a este público ajeno al periodismo, ojo, aprende a verificar la información. ¿Quién es esa fuente? ¿Ah? ¿Dónde le está publicando? Hay una persona responsable. Existe ese nombre que dice ahí. Y entonces sí, ahí comienzas a generar esa parte crítica. Pero hay otra cosa también, Virgilio. Independientemente de el quiénes somos, un problema que tenemos como país es que no hay pensamiento crítico. Cierto. No estamos, o sea, ya nos está formando este pensamiento en la escuela, en las universidades, y eso no es solamente para leer un periódico, es No, para leer todo, la vida. Para todo en general. Exacto. Yo creo que esa alfabetización del manejo de la información es tal vez mundial, porque no hemos aprendido a trabajar, a exigir la base, a exigir la referencia del dato, como que es muy académico, ¿no? Así, los académicos acostumbramos a referenciar todo, pero en un país donde la jefa del Ministerio Público se roba la información, no pasa nada. Yo creo que ese es parte del sentir de una sociedad. Ahora, ¿cómo te sientes tú? ¿Cómo se sienten ustedes, los periodistas con años, con tradición de investigación, en un ambiente que cada vez está más cerrado? Que cada vez, más bien, no cerrado, que cada vez hay más persecución contra el periodismo objetivo. Hay. A ver, tú utilizaste una frase que es la frase para mí más dura. No pasa nada. Presentas tú una denuncia, una investigación donde o sea, debería el Ministerio Público debería de investigar y no pasa nada. Presentas una investigación donde la Contraloría General de Cuentas debería investigar, no pasa nada.
o sea, ese no pasa nada, te genera mucha frustración. Pero por el otro lado, Virgilio, ¿cómo podemos nosotros contrarrestar esta parte? Es haciendo más periodismo. Y el buen periodismo, o sea, el buen periodismo se necesita. No es solamente cuestión de develar qué es lo que está haciendo el poder. Necesitas buen periodismo para entender qué cosas funcionan y qué cosas no. En conjunto de la sociedad. La sociedad, o sea, a ver, cuando yo comencé a estudiar periodismo, Virgilio, ¿qué me decían? ¿Cuáles eran las funciones de la prensa? Y me las sé. Educar, informar, entretener. Después, con el tiempo, sumamos una cuarta, que era fiscalizar al poder. ¿Por qué? Porque las instituciones que debían hacerlo, lo dejaron de hacer. Entonces, ¿quién te está a ti revelando? ¿Quién te está contando qué pasa en el país? Es la prensa. Pero ¿crees tú que todavía podemos hablar de eso, de el cuarto poder en una No, a sociedad mí la como la nuestra? expresión a mí la expresión cuarto poder no me gusta. O sea, yo difiero de esa expresión. Yo creo en los tres poderes y creo que la prensa lo que hace es esta frase de un contrapoder, pero no, yo no lo ubico, nunca me ha gustado esa expresión. No somos un cuarto poder. Nosotros nos formamos para cuestionar estos poderes, pero no para que me pongas o sea, no me los pongas Perfecto. No. Un contrapoder, un fiscalizador social. Sí, eso somos nosotros, no un cuarto poder. Ahora, esa fiscalización social estará en crisis en Guatemala o en riesgo. A ver, ahorita creo que la palabra es riesgo. Riesgo porque, por un lado, por ejemplo, los medios comerciales, o sea, los medios, a ver, Virgilio, los medios de comunicación son empresas. La mayoría de medios de comunicación nacen como empresas. Entonces, insisto en que tú tienes que tener claro cuál es la línea editorial de esta empresa. Ok, esa es la prensa tradicional. Ahorita estos medios digitales que te digo que nosotros lo que estamos buscando es financiamiento. Y acudimos a organizaciones internacionales que te apoyan. En mi caso, dirijo un medio nacional pequeño que se llama Ojo con mi Pisto. He tratado de buscar financiamiento a nivel local. Me reúno con personas que podrían apoyar, un anuncio, y la respuesta suele ser la misma. ¡Qué buen trabajo! Sigan adelante. Eso necesita el país. ¡Qué bien! Perfecto, apóyennos. Ah, ¿sabe qué? Ahí platicamos después. No, Entonces, y si quieres verlo, tú también puedes ser una contradicción. ¿Cómo es posible que los medios que estamos fiscalizando, estamos buscando y encontrando apoyo fuera del país, cuando esa lucha debería hacerse desde adentro? ¿Y por qué crees que ese espacio, de los distintos espacios financieros, desde pequeños hasta grandes, están negados a esta posibilidad? O sea, a ver, porque del otro lado, los financistas, muchos financistas o personas que pudieran apoyarte, tienen otros intereses. O sea, se manejan en un país donde conocen sus reglas del juego. Y tú puedes llegar a alterarlas. No les interesa volverse una figura incómoda. Te voy a dar un ejemplo ahorita de la discusión que hay con el periódico y con José Rubén. Uno de los cuestionamientos que hace el Ministerio Público y que hacen todos estos netcenteros, como decimos, es ¿por qué los empresarios apoyaban a José Rubén y no querían que su nombre se hiciera público? ¿Qué hay detrás de eso? Eso de plano tiene que ser fondos mal habidos. No necesariamente. Y no. Sí, hay empresas que apoyan y hay otras formas que tiene el gobierno para regresarte eso. Claro, claro. Puede ser una auditoría. O sea, hay muchísimas maneras. Sí, lo que hicieron con el periódico lo pueden hacer con cualquier empresa. Con cualquier empresa, exactamente. Intentarte una falta.
O te habla gente que, por ejemplo, puedes presentar tu declaración y hacer una donación a una, o sea, parte de tus ganancias las puedes, para el tema de impuestos, donar. Y entonces donas y después aparece la auditor, la SAT, haciéndote una auditoría porque quiere saber más. Entonces la gente no quiere tener un contacto con la SAT. Claro. Entonces te digo, son cosas como haciendo ese paréntesis. Sí, sí, sí. Entonces esas situaciones se dan. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros vamos ahorita a buscar financiamiento con organizaciones internacionales. Y son organizaciones que han apoyado, hoy, por ejemplo, te están apoyando el periodismo de investigación. Hay mucho interés en periodismo de investigación, pero también, Virgilio, hay mucho interés en seguridad para los periodistas. En cómo garantizar, cómo procurar, cómo cuidar al periodista. Claro, tienes el caso de México que a pesar de todo lo que se puede hacer, aparecen y te los matan. Es terrible. ¿Cuántos, en un año, cuántos van? Eso es terrible, ¿no? Y, entonces, ahora, el caso Guatemala, de nuevo, ¿ves tú alguna salida viable a esta crisis de la comunicación del periodismo, a este acoso a la investigación periodística? a ver, Virgilio, yo quiero creer que sí. Y por eso es que somos varios periodistas que estamos en esto. Creo, o sea, mi insistencia es, a ver, yo soy periodista, Virgilio, esa es mi vocación. Creo en el periodismo, creo en la función que tiene el periodismo y la necesidad que hay de él. Es, por ejemplo, una pata vital si vamos a hablar de democracia, si vamos a hablar de un sistema de derecho. El periodista tiene una función que ejercer ahí. Entonces, yo sí me rehúso a pensar que ya no vamos a hacer periodismo. Me preocupa, sí, el cierre de espacios. Me preocupa, te voy a dar otro ejemplo, ¿qué otras cosas me preocupan? Yo trabajo con periodistas departamentales y hicimos una convocatoria para un proyecto de fiscalizar. Nos costó mucho encontrar a reporteros que quisieran hacerlo, porque en sus municipios hay mucha inseguridad del narcotráfico y de las autoridades locales. Ahora, yo no puedo pedirle a un reportero que se meta a esos espacios si yo no les puedo garantizar su seguridad. Totalmente. Y el medio es muy pequeño, o sea, no puedo hacerlo. Claro, claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Por ejemplo, el tema del narcotráfico, yo no lo puedo cubrir desde mi espacio. Ahora, hay otros medios que sí pueden hacerlo. Entonces, apoyemos la divulgación de esas notas, de ese material que se está trabajando. Entonces, o sea, como conclusión te diría, yo sí me rehúso a pensar de que no vamos a seguir ejerciendo el periodismo. Aunque lleguemos a tener un periodismo clandestino. Sin nombre. Sí, o sea, a través de redes sociales, no redes sociales, sino el Internet te puede dar ese espacio. Sí. Pero también el problema que tienes con el Internet es que es un acceso limitado. Sí. O sea, terminas dándote como estas vueltas. Sí, es realmente un momento tremendo de crisis. Virgilio, no lo había, como te dije, como comencé contándote, en los 30 y tantos años que tengo de ejercer periodismo, estos momentos para mí son los más difíciles ahora. Pues gracias, Ana. Yo también creo en que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir pensando que los espacios no se van a cerrar del todo. Y gracias a ti por esa lucha de tantos años y que cuando vengan otros 35 podamos decir, ¿recuerdan? Guatemala ahora es mejor. Muchas gracias, pásala bien. Un gusto.